Buen día. A continuación vamos a exponer sobre el tema de finanzas corporativas. El grupo está compuesto por Jenny Acosta, Araceli Martínez y quien les habla, Angie Ruiz. Para entrar un poco en contexto, vamos a hablar sobre la historia de las finanzas corporativas y algunas fechas de gran importancia para esta. Desde el siglo XIX ya se llevaban libros de contabilidad y teneduría. La revolución industrial hace que la empresa se expanda y se comience a prestar mayor atención a los mercados financieros. Para 1929 existió la crisis internacional de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que hizo que se creara una estructura financiera. Después de la Segunda Guerra Mundial, se estudian los desarrollos de la investigación operativa y de la informática. Para 1958 se creó el modelo de la estructura financiera en IN. En los años 60, la planificación y el control de la empresa se dio en mayor sincronía. En 1973, la crisis energética hizo que cambiaran los objetos de la contabilidad para que fueran rentables, de crecimiento y con una diversificación internacional. En 1976, Jason y McLean crean la teoría de la agencia. Para los años 2000 y 2002, lo que se pretendía con la contabilidad es que se enfocara en los accionistas, es decir, permitiera que hubiera una maximización del valor de las acciones para los accionistas. Buen día, mi nombre es Araceli Martínez Montero. Voy a hablar en parte de lo que es el costo capital basado en el material de estudio de la Universidad de las Américas titulado Finanzas Corporativas. El costo capital nos dice que representa la tasa de rendimiento mínima que debe obtenerse de las inversiones para asegurar el valor de la empresa. Lo que entendí del material es que tanto la empresa debe sacrificar un- unos, unos unos fondos o unos recursos para adquirir fondos estratégicamente. O sea, ¿cuánto estaría la empresa pagándole a los accionistas por traer esos recursos a la empresa? O sea, debe establecerse unas tasas de rendimientos para que las partes, tanto la empresa, pues está dispuesta a pagar por esa inversión y los inversionistas cuánto están dispuestos a ganar. Igual aquí sería un beneficio mutuo porque la empresa adquiriría fondos, igualmente estabilidad, pero también una rentabilidad de ambas partes, unos rendimientos. Entonces, esta parte del fondo capital está prácticamente asociado a los inversionistas, que son quienes determinan el costo capital, de acuerdo a esos rendimientos que la empresa les paga por esas inversiones. Descendiendo en el texto encontramos que existen unos riesgos y que hay una tasa de rendimiento frente a esas inversiones realizadas. Entonces, el riesgo pues está asociado a la posibilidad de recibir unos rendimientos reales que difieren frente a las expectativas o a los presupuestados. Y por los rendimientos es aquel dinero o aquel efectivo que yo o que las empresas esperan tener en el tiempo una vez hechas las ganancias sobre esas inversiones. En el texto pues nos hablan que existen dos tipos de riesgo, uno que es el llamado único, conocido como no sistemático, y el otro pues que es el riesgo de mercado. El primero lo pueden controlar las empresas, el segundo no lo pueden controlar, pues sencillamente porque está asociado a todo lo que es la parte del entorno económico de los países, como es los intereses, las devaluaciones que se presentan, las recesiones, todo lo que es la parte del entorno económico. En esta diapositiva pues encontramos que existe un modelo propuesto para medir el modelo de fijación de precios que está relacionado con ese nivel de riesgo frente a los rendimientos. Entonces aquí encontramos que hay una tasa de requerida que es la expectativa o es lo que se presupuesta, lo que creen los accionistas y las empresas que pueden adquirir en el tiempo, obtener que la miden a través de la tasa de nivel de riesgo, de una tasa de rendimientos de esperados, una magnitud de prima, que es el riesgo que ellos
como esos niveles donde ellos se colocan, y una beta que es la que me mide las fluctuaciones de esas inversiones realizadas en el tiempo. Entre mayor sea el nivel de riesgo, mayor serán las utilidades posibles a que estos inversionistas y las empresas y estos rendimientos ellos adquieran en el tiempo. Buenas noches, mi nombre es Jenny Acosta y en esta oportunidad voy a hablar sobre la estructura de capital. Encontramos que el concepto de estructura de capital es la combinación de capital contable y deudas utilizadas para financiar una empresa. Entre la estructura de capital encontramos la estructura de capital óptima de capital, que es aquella que genera equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. También encontramos los factores que influyen en las decisiones de estructuras de capital. Entre ellas está el riesgo del negocio, a mayor riesgo, mayor rendimiento, la posición fiscal de la empresa, método de depreciación de los activos fijos, la administración de pérdidas fiscales y el monto de las tasas fiscales, la flexibilidad financiera y el factor que determina el nivel de deudas. También encontramos los riesgos de la empresa. Encontramos el riesgo operativo y el riesgo financiero. Cuando hablamos del riesgo operativo, estamos hablando que es el asociado con las proyecciones de los rendimientos futuros de una empresa sobre los activos o con los rendimientos sobre el capital contable si la empresa no utiliza deuda. Y el riesgo financiero es la porción del riesgo de los accionistas superior al riesgo básico del negocio resultante de la manera en la cual se financia la empresa. Aquí también debemos hablar de Capital de trabajo. Es la diferencia entre los activos y los pasivos. Existen diversos componentes de capital de trabajo. Entre ellos encontramos la administración del efectivo, que es la administración eficiente de los flujos de entrada y de salida. La administración de las cuentas por cobrar. Entre ellas encontramos normas de crédito, términos del crédito, política de cobranzas y control de las cuentas por cobrar. Administración del inventario. Implica la determinación de la cantidad de inventarios que deberían mantenerse, la fecha para pedidos y cantidad de unidades a ordenar. En esta encontramos el modelo CEO. Administración de las cuentas por pagar. Son las cuentas de crédito a corto plazo, los gastos acumulados, préstamos bancarios, el papel comercial. El ciclo operativo y de caja. Es la unión entre el ciclo operativo y los ciclos de pagos, llamado ciclo de conversión de efectivo. Encontramos diversos factores, como lo son el periodo de conversión de los inventarios, conversión de las cuentas por cobrar y el diferimiento de cuentas por pagar. Buenas tardes, continuamos entonces con el presupuesto de capital. Cuando hablamos del presupuesto de capital, estamos hablando de un proceso de planeación para compras de activos cuyos rendimientos se esperan que sean a plazo de un año. Acá encontramos que se clasifican en proyectos. El proyecto independiente significa que su aceptación o rechazo no elimina la aceptación del otro. Encontramos también los mutuamente exclusivos, que hace referencia a que su aceptación elimina la aceptación de otro de manera puntual. Y por último,
los dependientes, que significa que su aceptación depende de otra aceptación. Su aceptación depende de otra aceptación cuando hacemos referencia a otro proyecto. También encontramos los siguientes principios de estándares, flujos de efectivo del proyecto, que debe tener los siguientes pasos que vemos a continuación. Los flujos de efectivo deben ser incrementables, los flujos de efectivo deben ser medidos después de impuestos, todos los efectos indirectos de un proyecto deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de efectivo, los costos irrecuperables no deben considerarse para evaluar proyectos, el valor de los recursos usados en el proyecto deben medirse en términos de su costo de oportunidad. Otra parte que también debemos hablar en lo de presupuesto de capital es la inversión neta. Cuando hablamos de inversión neta, estamos hablando que el proyecto es la salida del efectivo inicial. También estamos hablando de los flujos de efectivo, los cuales significan que esto es un proceso importante en el proceso del presupuesto del capital, ya que se calcula con el cambio de los flujos de entrada de efectivo operativos menos el cambio de los flujos de salida. Otra característica que también encontramos es la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto tiene como fin valorar valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de recuperación. Esto es sobre el presupuesto de capital. En relación a la expansión del proyecto, pues encontramos que es una decisión que la empresa toma de agregar activos con el firme propósito de incrementar sus ventas o tener mayores ingresos. Pero antes de tomar la decisión, o la empresa de ejecutar esa decisión, podríamos decir, se debe sentar y hacer un proceso de evaluación de conveniencia o no conveniencia de este proyecto. Entonces, según el material, nos hace una referencia de unos métodos que son más comunes, como es el valor del presente, el valor neto del presente, la tasa, la TIR y el periodo de recuperación. Aquí en cada uno de estos componentes, pues nos habla que cuál sería como el flujo estimado de efectivos esperados en la vida útil del proceso, del proyecto, cuánto estaría la tasa de rendimiento, cuáles serían como esas utilidades y en qué periodo la entidad o la organización estaría para recuperar esa inversión que se ha hecho y por ende también retornar esa tasa de rendimiento. Allí también nos muestra que se debe evaluar esa expansión, establecer los riesgos para esa respectiva inversión y así pues mitigar y al final decidir si es viable o no es viable el proyecto. El riesgo total de un proyecto se define como la posibilidad de que un proyecto se comporte con bajas expectativas, resultando posiblemente en pérdidas ocasionadas por dicho proyecto. Existe un método para evaluar el riesgo del proyecto y es conocido como el análisis de simulación. Es una herramienta de planificación financiera que presenta eventos al azar con diferentes variables que componen el cálculo de flujos netos del efectivo del proyecto para obtener el valor presente neto de un proyecto. Y acá, en últimas, como último punto, vamos a hablar sobre el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en una compañía está representado por aquel nivel de ventas que no tiene utilidad, pero tampoco incurre en pérdidas. Lo podemos calcular el punto de equilibrio en pesos, donde debemos utilizar la fórmula gastos fijos sobre los gastos variables, y el punto de equilibrio en unidades lo podemos calcular gastos fijos sobre precio de venta y gastos variables. Estos son valores, deben ser los valores unitarios. Con esto terminamos nuestra presentación y muchas gracias. Vamos a analizar
Vamos a